¿Por qué el Internet ha fracasado como un espacio de pluralidad? ¿Por qué empresas como Google y Facebook hacen tanto dinero? ¿Y qué efectos tiene esto en la gobernabilidad? Hola, soy Armando Becerril Gómez. Gracias por acompañarme en mi entrega final del curso Economía de los Bienes Culturales. En este videoensayo veremos cómo la transformación de la web puede explicarse mediante los procesos operatorios del capitalismo temprano descritos en el texto La acumulación originaria de Karl Marx. Precisaremos sobre algunos conceptos para entender el espacio digital aplicado al texto. Expondremos una síntesis para argumentar las similitudes con ejemplos y nos apoyaremos en los manuscritos de 1844 del mismo autor para explicar el concepto de enajenación y cómo se expresa en la experiencia virtual. Por último, ahondaremos en la instrumentalización de la web para la gobernabilidad y estandarización de la sociedad, como explican Adorno y Horkheimer en su texto La industria cultural, iluminismo como mistificación de las masas. Al finalizar, divagaremos con ideas con el objeto de generar más interés, pero como rápido se empieza, rápido se acaba. Comencemos de una vez. Después de que Tim Berners-Lee lograra vincular la tecnología de hipertexto a la Internet, creando así la World Wide Web, los servicios online pasaron a convertirse en vehículos interactivos y retroalimentados de socialidad en la red. Con el amplio espectro de conexiones posibles, online fue percibido desde el inicio como una infraestructura global. Aún en el año 2000, después de la creciente expansión de plataformas especializadas, la red online seguía siendo un territorio casi ignoto, atravesado por las promesas de ser una tierra prometida en las que no eran válidas las normas de los viejos territorios, en donde los límites de la creatividad y la socialidad aún estaban por verse. Este entusiasmo tenía su origen en un proceso gradual que inició con los movimientos contraculturales de los años 60 y 70, donde las tecnologías de información eran asociadas al control de gigantescas corporaciones o de gobiernos burocráticos de estilo orwelliano. Estas visiones se vieron transformadas al converger con la naciente cibercultura nerd, que desembocó en la concepción de las computadoras como un instrumento de liberación, promoviendo horizontes alrededor de la adocracia de pares y la expresión del verdadero yo. Un ejemplo de esto es la famosa campaña publicitaria de Apple, cuando se presentó la Macintosh como una herramienta de empoderamiento del usuario, presentándose como una innovación rebelde frente a la competencia en el ámbito de la computación. Hecho que, según Walter Isaacson, resulta una ironía, puesto que la computadora como un sistema cerrado y bajo control, en sus palabras, era algo que parecía diseñado por el gran hermano, no por un hacker. Sin embargo, la imagen del nerd rebelde que trabaja en pro del bien público antes que para el poder económico fue un precursor del espíritu colectivo que adoptaron los defensores de la cultura web. Es con la idea del nuevo territorio colectivo y comunal que los entusiastas de la red no demoraron en contribuir a la creación de un espacio público fuera del control corporativo. Sin embargo, de la noche a la mañana, al tiempo que el consorcio WWW fuera convirtiéndose en una infraestructura global estandarizada, este sueño se vio interrumpido frente a la arrasadora creciente de desarrolladores comerciales como Google, AOL y Amazon. En este proceso debemos esclarecer las diferencias materiales de quienes conforman el espacio online, las cuales se replican de lo que son fuera de la red, por lo que al cúmulo de usuarios y entusiastas online, que podemos denominar como ciudadanía virtual o prousuarios, los relacionaremos con la clase obrera, mientras que a las corporaciones que mantienen y dominan la infraestructura online estarán del lado de propietarios y capitalistas. En este campo ya desigual, es que los horizontes utópicos alrededor de la web se hacen presentes, con el desarrollo de plataformas que destacaban el ámbito bidireccional de su infraestructura, en comparación a los viejos medios, lo que se promovió como una comunicación mayormente democrática, interactiva y participativa. Estas plataformas interactivas se fueron especializando para ofrecer distintos tipos de experiencias, unas alrededor de juegos, otras de fotografía, otras de información, otras de comercio, etc. La tesis principal era entender la nueva web 2.0, si así se llama, como un espacio donde podían coexistir empresas corporativas y las plataformas colectivas sin fines de lucro. El estandarte de esto fue la iniciativa de una enciclopedia global y colectiva, como Wikipedia, que incentivó la creación de plataformas donde las conexiones fueran lo principal. Es apropiándose de este discurso que comienzan a crecer plataformas que ofrecen la oportunidad de hacer conexiones, las llamadas redes sociales.
En este punto nos es importante hacer el símil con la acumulación originaria, pues si bien no encontramos una historia de desplazamiento de masas hacia las urbes y expropiación de recursos por parte de particulares, sí podemos hablar de un espacio en disputa en que los usuarios poco a poco son configurados a una actividad específica dentro del espacio que anteriormente se esperaba como una alternativa para el desarrollo, pues las redes sociales, aún presentándose como espacios alternativos y no corporativos, poco a poco hacen de los usuarios produsuarios de las mismas plataformas. Es decir, que la actividad online se traslada al trabajo enajenado, disfrazado de un sistema alternativo de conexión y horizontalidad. Basta con observar que si bien Wikipedia sigue siendo la insignia de las corporaciones colectivas sin fines de lucro, el 98% de las plataformas más grandes en la red pertenecen a empresas que ven la web como un mercado. El cambio puede notarse aún más cuando en 2006 la revista Time describía a usted, refiriéndose a nosotros, los usuarios de la red, como el personaje del año, mientras que 4 años más tarde veríamos el retroceso de esta tendencia colectiva acompañada a un culto a los CEOs de grandes corporaciones informáticas, como la publicación de Mark Zuckerberg como personaje del año por la misma revista. El primer espacio en disputa fueron los buscadores automatizados, pues la misión de estos no fue ofrecer la mejor experiencia de búsqueda, sino confundirse con la red misma. Difícilmente hoy entremos a la red si no son por buscadores, mismos que también son propietarios de otros sitios que ocupamos. Es importante cuestionar cuántos sitios en línea conocemos y cuánto estos realmente resuelven las necesidades o si negociamos con las plataformas al momento de usarlas, entre lo que queremos hacer y lo que la plataforma diseña para nosotros. Esto viene con la transformación de las plataformas multipropósitos a servicios acotados a tareas específicas, algo que podemos relacionar con la especialización del trabajo e incluso una suerte de división de labores. Ahora, son las relaciones, la conectividad, lo que está en la innovación de las plataformas constantemente. Se siguen promoviendo con la intención de conectar, hacer comunidad, etc. O al menos eso se dice para mantener la apariencia de una innovación alternativa. Sin embargo, la diferencia está en confundir la conexión social con la socialidad técnica, pues la oferta de las plataformas es el diseño de una conexión en específico, es decir, son interacciones conducidas para un comportamiento específico. En lo que respecta a la conexión, la tendencia de las plataformas se ha conducido a consolidar una experiencia particularizada por medio de algoritmos que miden el éxito y la influencia de los contenidos para predecir impresiones y gustos en el usuario a fin de captar su atención. Esto es llamado por Lynch Ribeiro como economía de la carnada, donde cedemos nuestros impulsos más íntimos a plataformas globales. En este sentido, la promesa de las plataformas no va de hacernos a todos iguales, como un medio para la libertad, sino que se trata sobre todo de defender la libertad cultural en cuestión de garantizar el derecho a la diferencia expresada únicamente en el consumo de contenidos diversos que sean efectivos para la atención de las personas. Así pues, la conexión social se transforma en la capacidad de influencia que hay dentro de los mecanismos de la propia plataforma, es decir, que nosotros como usuarios actuamos en función de accionar la interacción esperada dentro de estos sitios a tal grado que las relaciones representadas en línea se vuelvan únicamente un número, como es el caso de las amistades de Facebook, en las que más de uno tendrá gente que ni conoce o que bien está en la misma categoría de amigo que el resto de gente, habiendo perdido profundidad en lo que esto podía significar. Lo mismo resulta de las interacciones que cada vez se muestran más reducidas a símbolos y acotadas a reacciones sintetizadas, algo así como la abstracción total de las relaciones interpersonales. Esta técnica de la socialidad busca cada vez ser cooptada por las gigantescas corporaciones mientras que efectúa cambios para volver a esta experiencia cada vez más eficaz. En un contexto casi fordiano, las plataformas vuelven cada vez más fácil la labor de los usuarios de compartir, reaccionar y crear del modo que se espera de ellos. La capacidad sin precedentes de la reproducción y distribución de contenidos es ya anticipada por Adorno y Horkheimer en su crítica a la industria cultural, quienes en sus tiempos veían un complejo sistema donde el entretenimiento y el ocio estaban cooptados por contenidos organizados a fin de mantener la estructura social, encaminada por las tendencias que procuran su propia reproducción. En este sentido, el culto se dirige ya no a objetos únicos, ya que estos pueden ser reproducibles, sino que son las personalidades y personajes quienes captan la atención y conducen el comportamiento en medida que puedan usar los dispositivos de difusión. Y aunque la promesa bidireccional de la conexión en línea prometía un futuro diferente, la realidad está en los pequeños nichos de consumo que permiten particularizar los mensajes de gobernantes a sus gobernados, comprendiendo sus hábitos de consumo y atención.
Con esta preocupación se han coordinado acciones desde los gobiernos para regular el funcionamiento de estas plataformas, dentro de las que destacan la Ley 35 de Cuba, la Puerta Dorada de China, entre otros. Sin embargo, en la política actual estas herramientas son usadas constantemente. Por ejemplo, está la mañanera de Andrés Manuel López Obrador, que fue uno de los contenidos más vistos en español, y la candidata Claudia Sheinbaum pretenderá hacer un podcast como parte de su campaña. En 1923, Deda Loiclo, El futuro de la ciencia de John B. Haldane y Bertrand Russell, exponía 20 artículos de innovación científica, de los cuales se argumentaba una tendencia de la ciencia hacia una gestión del comportamiento. ¿Son los algoritmos de las plataformas el resultado de esta tendencia? Del mismo modo, me resulta importante traer a la mano el primer ensayo de Habermas, sobre todo para hablar de su diferenciación entre el trabajo e interacción. Pues como vimos anteriormente, el uso de las plataformas parece conducido con una lógica de prolongación del trabajo más que una interacción, por lo que creo que sería interesante continuar por ahí. Además de eso, existe una importante discusión en torno a la ética de los datos, desde lo cual incluso podemos remontarnos a las discusiones de qué es lo público y qué es lo privado. Este pequeño video queda muy abreviado para lo que puede abordar de manera crítica sobre este tema. Sin embargo, creo que podemos observar lo evidente si solo hacemos una meditación alrededor de nuestra experiencia en línea, pensando en cómo habíamos interactuado la primera vez que estuvimos en línea y las razones que teníamos para meternos en la red, en comparación al cómo hoy nos conducimos. Sin más, me despido sin antes recomendar algunos videos y listas de reproducción de este canal y que hagan cuanto antes lo que